Buenas tardes a todas las personas presentes. Bienvenidos a este segundo panel de la tarde, de este segundo día de 3 días con Vima. En este espacio vamos a hablar de algo que considero fundamental y que está muy arraigado dentro de nuestros valores como compañía, que es la transparencia en el mercado, pero sobre todo cómo te beneficia eso a vos que estás del otro lado como inversor, y por qué es tan importante. ¿De qué se trata este espacio? Es un espacio principalmente de puertas abiertas, donde tratamos de mostrarles, de correr el velo y de mostrarles qué hay en el detrás de escena de un mercado de capitales, por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos aquello que no hacemos, cómo es nuestro proceso de toma de decisiones, pero también apuntamos a atender aquellas preguntas que muchos tienen en su cabeza, que algunos nos expresan y que creemos que también vale la pena aclararlas porque son preguntas que nos hacen muchas veces. Para poder hacer eso, hoy me acompañan dos de las máximas autoridades de la compañía, dos directores, dos miembros del board. Está Roberto Dávola, que viene de una larga trayectoria en el mundo del M&A, en JP Morgan, HSBC y otros bancos de primera línea, no solo localmente, sino internacionalmente. Una gran experiencia, perdón, y hoy participa activamente dentro de nuestro directorio como presidente del Comité de Auditoría y Ética, pero además también como presidente del Comité de Nominaciones y Remuneraciones de Vima. Y también nos acompaña alguien que no necesita presentación, Claudio Zukovicki, director de Vima, un gran acompañante de este proyecto ya desde hace muchos años, ahora también como director, como miembro del comité de riesgo, con lo cual también creo que hay insights interesantes para que comente, pero también con una larga trayectoria, no solo como difusor de mercado de capitales y como educador, y hoy como comunicador, y en términos generales, no solo de mercado de capitales, sino que también con una vasta experiencia como trader, de haber estado sentado sufriendo este mercado en particular. Así que durante distintas épocas y gozándolo también, vamos a decirlo. Pero bueno, desde ¿Quisiste esa decir que perspectiva. quisiste decir que estoy viejo? Decilo, ya estoy viejo, estamos No, nunca, bien. nunca diría eso. Digo que sos una persona que acumula mucha experiencia. Así que desde esa perspectiva, para mí es un placer poder contar con ustedes porque creo que vamos a poder ver dos perspectivas muy importantes de cómo construimos transparencia. La perspectiva desde la visión del inversor, que podés traernos vos, Claudio, de haber estado sentado en esa silla, pero también desde la cercanía y la visión del emisor, de quien emite los instrumentos, donde Roberto cubrió un rol fundamental durante mucho tiempo y hoy también sigue muy cerca a la construcción de los mejores incentivos y de los mejores formatos que permitan tener mayor transparencia. Y sobre todo pensándolo y pensando la transparencia como un modelo de construcción diaria. No alcanza con hacer una buena política, tiene que ser una convicción y tiene que ser un valor del mercado, y creo que es algo que a lo largo de toda nuestra historia estuvo siempre muy presente, la transparencia, el compromiso de honrar aquellos compromisos asumidos, válida la redundancia. Y agrego acá un detalle, la idea con este panel fue construirlo con la ayuda de todos ustedes. Muchos de ustedes se sumaron a través de nuestras redes sociales y fueron aportando a través de estos distintos canales preguntas, comentarios, sugerencias, y algunos tal vez sin saberlo van a terminar acá porque aportaron opiniones muy efusivas y nos parecía que valía la pena traerlos a este lugar. Y finalmente quiero hacer el foco en el porqué de esta charla, y ahora lo van a ver con algunas de las opiniones, pero el porqué de esta charla es que tenemos la convicción
que la transparencia es la manera de hacer crecer el mercado. Tenemos la convicción que genera valor para todos, genera valor para nosotros, genera valor para los inversores, para las emisoras, y por eso tenemos que seguir trabajando en construir esta noción y en abrir la puerta y en contar las cosas. Parte de las charlas de preparación surgió una frase que a mí me gusta mucho decirla y que creo fielmente en eso, y es: dejemos que nos hagan las preguntas que quieran hacer, porque estamos muy convencidos de que tenemos buenas respuestas. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, podemos estar equivocados, pero estamos muy convencidos que lo que hacemos lo hacemos por los motivos correctos y tenemos buenos justificativos de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, se pierde ese miedo a hablar de estos temas, que muchas veces son temas sensibles. Entonces, de esa perspectiva, quisimos hacer esto partiendo de una idea o de una anécdota que nos contaba Zucco, que me parece que está bueno que la cuentes, la habíamos escuchado en alguna charla de él, y vale la pena repetirla para explicar también por qué esto es valioso. Dale, genial. Gracias por la presentación, Gonza, muy buena. El punto que usamos mucho, que el actor intelectual, porque él es familiar de gastronómico, es el que viene a hablar después, en el próximo panel, que es Emanuel. Yo lo que hice es adaptarlo a nuestro interés, que era lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes, todos nosotros, después de esta reunión, que no sé si los que están escuchando saben, los invitamos a todos a comer en un restaurante. Y vamos a comer todos. Y en un restaurante tradicional, que vos no ves lo que están cocinando. Vamos a suponer que al cocinero se le cayó una milanesa, una papa frita. Se le cayó algo. ¿Qué se creen que hace? Lo limpia y va al plato. Si total nadie lo vio. Vamos a suponer que vamos a comer a un restaurante abierto, que vos ves que cómo cocinan delante tuyo. Y como vos ves cómo cocinan delante tuyo, al cocinero se le cayó la milanesa, la papa frita o lo que fuera. ¿Qué te crees que hace? Lo tira. No puede pasar. ¿Cuál es la moraleja? Es mucho más caro un restaurante abierto, porque el error se paga. ¿Dónde preferimos comer todos? En un restaurante abierto. Y este es el objetivo. Finalmente, Vima como dos casos. Una, porque es empresa cotizante. Y segundo, relevante, porque también es la vidriera de todas las cotizantes en la que transparentan sus números. Pero ¿sabes qué? Si somos o no transparentes, la decisión siempre es del inversor. Si te cree o no te cree. Nosotros podemos hablar, pero te cree o no te cree está en el inversor. ¿Y cómo sabes si el inversor te está creyendo o no? A través del precio. El precio habla. Entonces, termino mi comentario o este ejemplo. Simple, fórmula muy chiquita. ¿Qué es el precio de un activo? ¿Qué es el valor presente? ¿Qué es el valor actual? Todos los que estamos en esta reunión cansados de eso. El flujo futuro descontado una tasa de interés. Si la tasa de interés que descuento es muy chiquita, porque confían en mí, porque mi riesgo país es muy bajo, porque el valor presente va a crecer. Si el valor presente, si la tasa de interés es muy alta, porque desconfían, me achica el valor presente. Imagínense aquel que tiene que hacer un terreno hoy en San Martín de los Andes. Cuando ve todas las tomas, ¿qué tasa de descuento le aplica? Es buen negocio ser transparente. O en Rosario, una panadería. Es muy buen negocio ser transparente. Y es nuestra función educativa o lo que fuera, mostrar que no es porque es solo políticamente correcto, porque vale más tu compañía y porque vale más tu proyecto de inversión o conseguís plata más barata. Argentina tiene mejor capacidad de pago que muchos de los países de la región, capacidad de pago. Pero cuestionan tanto nuestra voluntad de pago que el riesgo país nuestro es 5 veces el de cualquier país que tiene más problemas que nosotros. Ucrania, Honduras, Guatemala. Pues sí, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque la credibilidad se manifiesta a través del precio. O sea, nos conviene ser transparentes. Perdón que fui extenso y ese era el ejemplo y motivación también de este panel. No, me encanta y me gustaría, hay un tema que en estas últimas semanas fue álgido, y lo que digo es, levantemos la primer papa frita del piso, levantemos y mostrémosla, que todos vean que se cayó al piso y que vas al tacho. Si les parece, me gustaría mostrar algunos mensajes que tuvimos en Twitter, producto
de un cambio que implementamos hace poco, que anunciamos hace poco, y es que a partir del 7 de noviembre nuestra sesión de negociación llega hasta las 18 horas. ¿Por qué? Porque queremos plegarnos al horario internacional y ampliar la posibilidad de negociación y de arbitraje, es decir, teniendo mercados en el exterior que cambian sus horarios y que se extiende la rueda, nos parecía correcto acoplarnos a ese horario y ampliar las posibilidades. Hoy, la verdad que estamos tratando de no dejar ninguna oportunidad sobre la mesa, y por ese lado va. Y dijimos, esto al mercado le va a encantar. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Del lado derecho los invito a leer comentarios como inútiles, asesinos. Nos encontramos con cosas del estilo, por ejemplo, que decía, bueno, ni voy a hablar, hay un montón que hacen algunos insultos un poco más fuertes, comentarios como innecesario, comentarios y acá paso más allá de lo que fueron redes sociales, gente que nos decía, me estás quitando 1 hora de pileta, ¿para qué? Bueno, desde ese lado, creo que si hay algo que se dio mucho y que empezamos a ver también gente a favor nuestro que lo explicaba y decía, por ejemplo, fácil muchachos, el que no quiera, que corte a las 17, si no nos acoplamos a USA se quejan, si lo hace también. Lo único que no me gusta es el horario de contado inmediato y caución. Bueno, de esta perspectiva creo que vale la pena hablarlo. Y vos, Claudio, que trabajaste bastante haciendo arbitraje también y como trader, ¿qué opinas de esto? A ver, agrego un dato y discutámoslo, porque también obviamente el mercado va modernizándose y vos sos la nueva generación, Gonza, y Roberto también, no te me pongas mal ahí por eso. El punto es así, vos no tenés que tomar decisiones como institución por el corto plazo, porque en el fondo vos tenés que tener todo preparado para cuando quizás el mercado argentino tenga un volumen y necesite mucho más del mercado. Yo entiendo que hoy estamos desconectados del mundo, entiendo todo lo que está pasando por este contexto, pero nosotros no podemos operar o tomar decisiones por el diario de hoy. También tenés que tener una estructura operativa donde igualás, en este caso igualás para abajo, porque en el fondo el grande quizás puede operar ADRs, o quizás tiene mesa en Nueva York, o quizás un banco lo tiene. Pero un agente de bolsa más chico, un comitente que no tiene acceso porque no tiene $500,000 para operar en el JP Morgan, no sé, en un banco AAA o lo que fuera, que te piden un monto mínimo para operar. Y no llego a eso. Tener 1 hora menos de mercado, en un momento de conflicto bélico, en un momento donde, bueno, vas a decir, che, no, si van a tener una bomba atómica, seguramente, por favor, antes de las 5 de la tarde, si lo vas a hacer, ¿no? Porque si no, no cierra el mercado y no voy a poder operar, o si cambia el precio del barril de petróleo, o si cambia la soja, o si cambia... Muchas cosas están dependientes de lo que pasa en el mundo. El otro día se dio un panel con un par de traders y sacamos una conclusión, y cierro con esto. No somos el ombligo del mundo. No somos el ombligo del mundo. Si ustedes miran una evolución de toda la cotización de los bonos en el mundo, a todos nos va igual. Con amplitud, obviamente. Todos nos caemos 1%, nosotros de más abajo, más nominalmente. Pero todos estamos en la misma secuencia. No podés quedarte o no le podés sacar, a mi gusto, la herramienta a alguien a poder defenderse y tener 1 hora menos de negociación. Cuando 1 hora menos, no es 1 hora menos. Puede ser en 1 hora, no sé, en 2 segundos se callaron las Torres Gemelas, en menos. En 2 segundos pueden hacer un plan a favor o puede pasar algo muy bueno en el cual te quedaste afuera y te venís a la otra mañana y decís, che, 40 arriba, no sé, o 40 abajo. Por lo menos tenés la herramienta. Después no puedes no usarla, pero nosotros tenemos que tener preparado esa herramienta. Bueno, creo que está bueno el punto y coincido. Fue de hecho la motivación que nos llevó a impulsar esto y decir, tenemos que dar la oportunidad. A la mañana tenemos un desfasaje donde hay media hora en la que nosotros estamos abiertos y los mercados internacionales no, Y pero no sí hay saben un qué hacer ellos. pre-market. Y viste que no saben qué hacer ellos. Como nosotros Claro, estamos cerrados, no saben cómo moverse. teníamos que darle un poquito de guía a los muchachos porque la información es importante. Pero acá es donde también entra volviendo al foco de lo que hablábamos antes, de la importancia de la información y esa transparencia, perderse 1 hora de referencia de precio
donde hay datos suficientes para poder operar y perderse esas oportunidades en un mundo que está muy convulsionado, era una picardía. Y desde ahí también, y volviendo a lo que decís, dar la oportunidad de que en el largo plazo podamos tener más crecimiento, más volumen también para la actividad local, cuando haya un poco más de apetito a riesgo local, que sigue habiendo, pero digo, ¿qué pasa si en algún momento vuelve a crecer significativamente? Hoy ya tenemos al público local activo, operando, conociendo cómo funcionamos, digo, y generamos ese viraje. Y ahí es donde aparece otra de las cosas que nos dicen muchas veces, y nos dicen, no, lo que pasa es que si operás en el exterior, toda la información está disponible, pero cuando operás acá, no hay tanta información. Y en eso ahí voy a Roberto, porque Roberto es alguien que hace tiempo está haciendo un trabajo muy fuerte desde Vima, de decir, y de marcar la importancia de que la información esté, y ha sido una persona que también acompañó mucho nuestro panel de gobierno corporativo. Desde ahí, Roberto, me encantaría desde tu experiencia que nos cuentes un poco por qué también al emisor, aunque muchos en Argentina pensemos mientras menos información doy estoy mejor, ¿por qué al emisor en verdad sí le conviene dar más información? Yo creo que, solo para dar mi pequeña opinión del tema de los horarios, creo que cuanto más abierto está el mercado, el que quiere lo usa, el que no quiere no lo usa, y bueno, y si quiere olvidarse de mirarlo mientras está abierto, es problema de él. Los mercados no necesariamente tienen que estar alineados, obviamente Europa no está alineado con Estados Unidos, tiene sus diferencias por temas naturales de usos horarios, pero en la medida que uno lo pueda extender, está ahí, es disponible y es... para los inversores en el mercado secundario, qué mejor que tener más oportunidad. Eso era para dar mi pequeña aporte al tema anterior. Pero en cuanto a transparencia y posibilidad de los emisores de usar información y de brindar información, sin dudas es la clave para todo emisor que está bajo régimen de oferta pública, sobre todo. Ahí es donde comienza todo, cuando las compañías deciden estar bajo régimen de oferta pública, se comprometen a dar información. Pero ese compromiso a dar información, sin duda, es algo que lo hacen porque se benefician de eso. Mayor información significa, no solo mayor información, sino información de calidad también, significa que atrae más inversores. Si atraes a más inversores, naturalmente hay mayor liquidez y hay mayor diversidad en el tipo de inversores. Y si seguís con ese círculo virtuoso, mayor liquidez hace que haya una mejor valuación relativa de las compañías. Obviamente, cuanto hay más liquidez, las compañías, a igual fundamento entre dos compañías, la que tiene mayor liquidez generalmente refleja mejor su valor. Entonces, no hay duda que el comienzo, la difusión de la información y la transparencia de la información para el emisor es la clave. Por eso creo que es tan importante, obviamente, que las compañías trabajen en sus departamento de relaciones con los inversores. Esa es una posición clave en lo que estamos hablando. Poder tener estructuras que hacen que la información sea diseminada consistentemente, simétricamente para todos los inversores, ¿no? Que esa es una condición, obviamente, que el regulador se encarga de asegurarse de que sea de esa forma, pero ese puesto es clave, y obviamente por eso los oficiales de relaciones con los inversores hacen todo su trabajo de poner la información disponible, de ir a los roadshows si están haciendo una transacción, a los non-deal roadshows si están hablando con inversores para explicarles mejor la compañía, porque saben que en definitiva se refleja en valor. ¿Qué es valor? Tanto para el emisor, pero en definitiva es valor para el accionista, ¿no? Porque se refleja en precio y en mayor valuación. Pero no hay duda que es clave. Y bueno, eso, cuando una compañía decide listarse y estar bajo el régimen de oferta pública, comienza un proceso que generalmente hasta no tiene fin, ¿no? A menos que, bueno, por X razón, ya sea por alguna fusión o lo que sea, esa compañía deja de estar listada, pero si no, es un proceso que comienza y no tiene fin, y tiene, obviamente, necesita tener una regularidad en la difusión de información y tiene que tener buena calidad de la difusión. Todo eso es bueno para tanto los controladores de la compañía, para los inversores que están dentro de lo que se llama el float, para todos.
Está muy bueno lo que decís, me quedan varias cosas picando. Justo ayer hablábamos con Emiliano Cargiman de Satellogic, y dice, la gran magia de haber pasado al mundo de la oferta pública es, si bien hay un montón de información que tengo que presentar, ya sé de antemano qué información es. Entonces eso está bueno, creo que hay un universo de información que es lo que entregamos y da una base de transparencia, digamos, hay un criterio ya más o menos aceptado y eso ayuda, por lo que decía Zucco, o sea, mientras más información le des a la gente, mejor saben lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y mejor pueden tomar decisiones respecto a tu precio y definir cuál es el valor de la gestión que estás haciendo como empresa listada. Y ahí vos dijiste algo muy importante, que es la importancia de la simetría. Y ahí es donde a mí me gusta hacer un pequeño parate, porque lo hablo muchas veces con la gente. He tenido personas con las que hablo y me dicen, un mercado tiene que ocuparse de que la información que le llega al público inversor sea perfecta. Y eso es una falacia, o sea, un mercado no tiene la capacidad de asegurar la perfección de la información, pues también depende de las voluntades de las partes. Pero sí, la gran responsabilidad de un mercado es trabajar específicamente sobre la simetría de la información, que a todos les llegue la información importante en el mismo momento, y ahí es donde tenemos que trabajar también junto con los reguladores. Creo que desde esa perspectiva hay un trabajo muy importante que tenemos que llevar adelante para que ese precio tenga absolutamente toda la información que necesitamos. Y cuando decimos toda la información, a mí siempre me queda un tema dando vuelta, porque creo que es una de las grandes dicotomías y vale la pena conversarlo, y me gusta escuchar la opinión de los dos con visiones, digamos, de distintos puntos. ¿Cómo trabajamos en el tema de esa responsabilidad de otorgar información? Expectativa versus realidad, digamos, porque vos, Claudio, dijiste flujo de fondo futuro. Bueno, ahí hay cosas inciertas, entonces, ¿hasta dónde la información tiene que ser 100% objetiva? ¿Hasta dónde la expectativa tiene que ser presentada? ¿No? Y me interesa ahí específicamente saber qué piensan cada uno por la gran responsabilidad de generar expectativas que pueden no cumplirse en ese flujo de fondo futuro. Roberto, ¿querés empezar como emisor y yo más como inversor? Bueno, sí, obviamente hay reglas en cuanto a cómo hay que diseminar la información y qué es lo que se puede decir o no decir, pero los emisores tienen que ser muy responsables en cuanto a cómo diseminan información, cómo cuentan lo que pasa dentro de la compañía, pero también eventualmente muchas veces se sabe que ellos están generando expectativas, y muchas veces hasta algunas compañías obviamente lo hacen públicamente y dicen mi expectativa es tal, y después eso significa que se han puesto de alguna forma un objetivo, una meta a cumplir, y hay que ver si lo pueden lograr. Y muchas veces lo que pasa es que si los inversores ven que lo que se habían puesto como meta no lo logran, obviamente eso es una señal. Y eso puede tener consecuencias en cuanto a la actividad después en el precio de los títulos, ya sea de deuda, de acciones, lo que fuere, ¿no? Pero sin dudas ahí la clave es que las compañías sepan y sean responsables que toda la información que están presentando, así como las metas futuras, eventualmente, que no es información, sino son objetivos, que todos los inversores van a estar tomando nota, y los analistas que trabajan de alguna forma para dar sus opiniones, para que los inversores las puedan tener en cuenta también. Entonces están bajo un escrutinio muy importante que hace que después eso signifique, tenga consecuencias en el precio de los títulos de las compañías. Ahí déjame que te haga una pequeña repregunta, y perdón, Claudio, ya te devuelvo la palabra, pero hay algo que dijiste que me gustó. Nosotros tenemos un panel de gobierno corporativo donde están aquellas empresas que tienen criterios más elevados de difusión de información y de protección de derechos de los minoristas. Entre eso, nos encontramos con modelos donde lo que se exige no es solo la difusión de información cuantitativa, es decir, económico-financiera, sino también mucha información cualitativa, incluido políticas. Y acá es donde vos decías, si genero expectativa y no la cumplo, tiene que pasar algo. No en todos los casos está tan claro, y ahí creo que está bueno trabajar cómo esas políticas también
cubren el rol y, digamos, los beneficios y costos que tiene para el management de esa generación de una expectativa que no cumple. Ahí, no sé cuál es tu visión específicamente de cuánto tiene que estar esto difundido y si agrega o no valor. Bueno, que las compañías tengan políticas para cumplir con determinados requisitos de control y buenas prácticas de gobierno corporativo, obviamente es muy bueno de cara a no solo los inversores, sino todos los stakeholders del sistema, ¿no? Ahora, eso tiene sus costos, implementarla tiene sus costos, pero creo que de nuevo tiene sus beneficios. Los inversores se lo van de alguna forma a recompensar en lo que es entender que hay valor en eso, y también de alguna forma hasta se lo pueden llegar hasta requerir para poder validar el valor que se pretende de una compañía. Entonces, para mí nada mejor que adherir a esas políticas. Obviamente tienen sus costos, las compañías tendrán que evaluar costos-beneficios en cuanto a implementarlas, pero yo no tengo dudas que nos vamos hacia un mundo en el cual estas cosas van a ser requisitos fundamentales para adelante. Entonces, cuanto más rápido las compañías se puedan ir adecuando a esos requisitos, mejor. Y el panel de gobierno corporativo creo que ayuda, porque de alguna forma es un panel que se definen determinados criterios de gobierno corporativo mínimos que hay que tener, y en la medida que uno pueda cumplirlos, va a pasar a ser parte de ese panel, que es un sello de garantía de gobierno corporativo, ¿no? para los inversores. Bueno, creo que eso está bueno porque pone muy en claro cuál es el skin in the game del management, digamos. A qué cosas me comprometo y cómo como management voy a tener mejor resultado personal con no defraudar esa expectativa. Creo que es importante. Ahí, bueno, vos llevas un rol importante como presidente del Comité de Remuneraciones y Nominaciones, en también plantear cuáles son esas políticas y está bueno. Pero vuelvo con Suco, que lo dejé esperando un rato, y volvemos a este punto. ¿Expectativa u objetividad? Pros, contras, ¿qué gano, qué pierdo como inversor? ¿Qué preferís? Voy a ser un poco disruptivo acá y voy a generarles un debate a lo que decía Roberto recién. Yo soy de los que se equivoca habitualmente por confundir lo que quiero que pase con lo que puede pasar. El exceso de esperanza. Yo siempre defino, ojo, yo me miro al espejo y digo, te confundís mucho esperanza con expectativa, porque expectativa es tener información por la cual creo que va a pasar algo. Esperanza es un sueño, es decir, bueno, yo creo que va a pasar tal cosa porque quiero que pase tal cosa. Pero yendo a la discusión, tampoco acá somos tan importantes. Cuando hablaba de transparencia, hoy la transparencia, de lo que hablamos al principio, ya no podés zafar, porque alguien con un celular te puede estar filmando si estás comprando un celular vos, haciendo la cola en Apple y fuiste ministra de Economía, no sé. Algo que instantáneamente te puede estar reflejado. Eso nos expone mucho más que un balance trimestral o más que una memoria o la expectativa que puedo generar yo en la memoria diciendo creo que el año que viene voy a hacer tal cosa. ¿Saben qué? Siempre digo lo mismo y creo que tengo harto a todo el mundo. El flujo, para un trader, para un inversor, el flujo mata el fundamento. El fundamento de una compañía, obviamente, es el balance. El flujo es lo que genera órdenes o no. Yo ahora estoy en un viaje. Una de las cosas que me sorprendió, que fue el debate en este viaje, fue un tuit del presidente de Colombia sobre criticando al Banco Central de Colombia. Eso provocó una baja fenomenal por la interpretación que hacíamos todos, yo no pero Colombia, pero los que hacían todos, sobre qué quiso decir el presidente con eso, si va o no a intervenir. Entonces, nosotros podemos estar hablando de un balance a largo plazo, que a la larga es lo que cuenta y a la larga es lo que vale, pero en el corto plazo, otra historia muy conocida por todos ustedes, voy a cometer el riesgo de que ya muchos la escucharon, pero ¿ustedes se acuerdan del tuit de Elon Musk cuando puso no hay que usar más WhatsApp, hay que usar Signal? Signal, en el tiempo que me lleva a contar esta historia, este momento, se fue de $2 a 72. La SEC de los Estados Unidos, su Comisión Nacional de Valores, intima a Signal. Ahí hay información relevante, informe urgente, porque la acción se fue de 2 a 72. ¿Qué contestó Signal?
No sé, yo soy una empresa química china, no tengo nada que ver con una red social, solo me llamo igual. Y la acción se desplomó. Entonces después nosotros hablábamos del buen gobierno corporativo, de lo importante, y de repente un tuit de una persona tiene más influencia en el mercado, que puede modificar hasta el regulador, porque el regulador reacciona por los precios, no de antemano por lo que pasa. Entonces, también tenemos que convivir con un mundo donde el inversor tiene otros tiempos. No es el tiempo de un balance que pasó hace 3 meses y me informa lo que pasó hace 3 meses, que fue verídico en ese contexto, pero hoy, no sé, siempre repito lo mismo, uno se tiene que levantar todas las mañanas y decir, che, con el contexto de hoy, con el diario de hoy, ¿vuelvo a tomar la misma decisión que ayer? Si es no, salí, si es sí, comprá, pero toda la mañana te tenés que preguntar. Yo tomé decisiones y último punto. También como inversor nos tenemos que hacer cargo de nuestras expectativas. Porque en el fondo, ¿qué culpa le...? Si yo compré y subió, qué bien la vi. Qué bien la vi. Era obvio. No entiendo cómo nosotros no se avivaron, porque era obvio que iba a pasar eso y yo conozco mucho el mercado. Compré y bajó y la compañía no me informó. Acá había gato encerrado y yo sabía mucho menos. También hay que jugar con uno ¿qué interpreté yo de lo que alguien decía o qué quise interpretar porque me convenía interpretar? El caso más teórico, más práctico, lo tenemos hoy a la mañana con la cotización de Microsoft, después de la presentación del balance, la interpretación, el postmercado. Mira, atamos le diste la posibilidad de tener mucho más horas, 24, ¿cuántas son horas de negociación si tomo el aftermarket y el premarket? Sí, es casi todo el día, digamos, queda abierto y pueden registrar con distintas condiciones, pero... No es una hora, pero le diste posibilidad de operar con el supuesto, ¿eh? Y después la interpretación fue cambiando durante el día y fíjense cómo cambió el mercado durante el día. Por eso pongo un freno. Nosotros no somos responsables de la información. La información es de la empresa. La que informa es la empresa. Nosotros lo que tenemos que garantizar, Bima delega en la bolsa esa gestión y nosotros lo que tenemos que garantizar, lo que dijiste vos, lo que dijo Roberto y reafirmaste vos, Gonzalo, que a todos les llegue al mismo tiempo, al mismo lugar, que no haya alguien que tenga el privilegio de tener de antes esa información, que librar ese acceso, pero el dueño de la información es la compañía. ¿Y quién somos nosotros para sancionar por la expectativa de una compañía? Si fuese tan bueno, yo ya tendría 3 compañías, 4 compañías, el que ejerce es él. Y otra cosa más y cierro con esto. Recuerden que la ofertabilidad es separar la propiedad de la gestión. La gestión tiene un management, la gestión es una cosa, la propiedad somos todos nosotros que van, Bima es 100% abierto, o sea, los accionistas pueden cambiar todos los días, el propietario cambia, la gestión es la que yo estoy evaluando. Entonces, a veces esa confusión también es quién es la empresa, ¿no? Perdón si fui largo. No, creo que está buenísimo, y aparte de que está buenísimo, yo dije al principio, nosotros recopilamos de distintas fuentes preguntas, y fueron parte de las preguntas que fui pasándoles a ustedes. De hecho, fue bastante fácil para mí el armado de este panel, porque casi no trabajé, las preguntas me las dieron directamente el público en las redes, pero aparte fuiste contestando algunas cosas. Hay una de las preguntas que nos decía, Bima es una empresa del Estado, bueno, que surge un montón, y vos dijiste, no, es una empresa privada. Creo que Roberto también fue atendiendo. Sí. Esto es un tema gubernamental también, que siempre me gusta ponerlo sobre la mesa. No confundir empresa pública con empresa del Estado. Pública es que el dueño es el público, tiene oferta pública, está regulada, la puedo ver, está mucho más expuesta todo el tiempo, porque puedo ver hasta su balance ambiental. De una no cotizante no lo puedo ver, tengo que creer o no creer. Y tengo esto de que veo el precio todos los días. Y yo veo, hay empresas que tienen muy baja bursatilidad. ¿Por qué? Y porque ya sabes que alguna vez te mintieron en algún dato, te dijeron que era sustentable y no fueron, globales, ¿no? Empresas de primera línea que fueron castigadas y hoy son castigadas en los paneles. Y esa condena moral, si querés, finalmente la tiene el inversor, si me fallaste o no me fallaste. Y eso es en el precio. ¿Por qué un bono argentino vale lo que vale? Si no es por haber fallado más de una vez. Bueno, creo que ese es un punto muy valioso, y estaba contemplado en alguna de las preguntas, y me encanta que lo hayas tocado, y es, el inversor no perdona en general. O sea, el inversor, una vez que te castiga, una vez que traicionaste
la confianza del inversor, se acaba. Y por eso para nosotros es tan importante la transparencia y por eso también queríamos tocar estos temas. La verdad que se nos fue volando el panel. Hay un montón de preguntas que quedan en el tintero. Hay un montón de preguntas y creo que quiero cerrar con una chiquitita porque nos los preguntan muchísimo, muchísimo, y estaba acá. Es más, ahí decía, ¿cómo se eligen directores en Vima? Por el rol importante como infraestructura central que tenemos, y hay uno que decía, eso está todo arreglado. Bueno, ¿nos querés contar, Roberto, cómo se hace en Vima y en las empresas en general? Porque nosotros no tenemos nada distinto en ese formato, y con eso sí ya vamos redondeando para dar espacio a la próxima charla, en la que lo vamos a tener a Emanuel Álvarez Agis contándonos un poquito lo que ve del contexto macro argentino y cómo siguen los días que siguen, que no es poca cosa. Y aparte después les recuerdo que también esta charla, para los que se subieron un poquito tarde o quieren sugerirla, va a quedar grabada y disponible también en nuestro canal de YouTube. Pero sí, me gustaría ir e irme con eso porque me lo preguntan un montón y está bueno que vos lo puedas contestar, Roberto. Bueno, los directores están obviamente para el control a favor de los accionistas, los eligen los accionistas en la asamblea. Hay un comité de nominaciones y remuneraciones que yo justamente estoy en este momento, ocupo la presidencia de ese comité dentro del directorio, pero obviamente esos comités rotan en el tiempo, y hay una serie de nominaciones que hacen los accionistas y se ratifican en la asamblea. Y hay obviamente también un requerimiento de un número mínimo de directores independientes, como en todas las compañías. Pero sí, no es que se hacen a dedo por alguien en particular, sino que hay un procedimiento para elegir al directorio. Y creo que eso se respalda en lo que decía Suco en un momento. Hoy los accionistas de Vima somos más de 15.000, con lo cual está súper atomizado y hay un montón de personas que día a día acompañan este proyecto y creen en lo que estamos haciendo. Sí, Suco, dale. Una sola cosa. Muchos accionistas, por suerte, que te juzgan todos los días con el precio. Y si te tiran para abajo, hasta el accionista principal sufre, porque es tu plata. O sea, vos como dueño querés que valga más, punto. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que está bueno poder traer estos comentarios, traer estas respuestas, y quedarán un montón todavía por responder e iremos buscando distintos lugares para hacerlo. Pero el primer mensaje que queríamos traer es: estamos muy tranquilos de correr ese velo y mostrar lo que hay acá atrás, porque lo que hacemos lo hacemos a conciencia, y es parte de una construcción con aciertos y desaciertos de día atrás de otro, ir construyendo un mercado cada vez más grande, más significativo, más relevante para la construcción del país, que nos permita, como siempre decimos, convertir inversión en capital y trabajo para la gente de nuestro país. Entonces, con esto les agradezco un montón, Suco, Roberto, un placer tenerlos y súper interesante los dos enfoques de dos personas que tienen una experiencia súper valiosa y relevante y que son referentes en lo que hacen. Con lo cual, dejo a todas las personas que se sumaron con un gran agradecimiento por habernos acompañado. Repito, quédense para ver el panel de Emanuel Álvarez Agis junto con Ale Bernay, que va a estar moderando un poco ese panel. Y no dejen de anotarse a mañana, al último día de 3 días con Vima, donde todavía nos quedan muy buenas charlas, y ahí pueden entrar a www.vima.com.ar/3 días con Vima, y en la landing page pueden encontrar el itinerario de lo que queda e inscribirse. Así que muchísimas gracias a ambos, gracias a todos los presentes, y los dejamos con el próximo panel. Gracias Gonzalo, gracias Claudio. Gracias a todos.